Herencia. La civilización y los judíos. El gueto de Venecia. Estos muros se alzan hoy como un recuerdo de las largas épocas del aislamiento judío. Durante siglos en esta ciudad, al igual que en otras de la Europa occidental, los judíos vivían separados de sus vecinos cristianos. Los muros del gueto y las restricciones legales les mantenían apartados, y las tradiciones judías fomentaban un estilo de vida distinto. En el transcurso de un solo siglo, este estilo de vida cambiaría. Los judíos se liberarían del aislamiento de su gueto y se unirían a la creación de un mundo moderno. Los caminos de salida del gueto. A finales del siglo XVIII, dos grandes fuerzas revolucionarias hicieron irrupción en el mundo europeo. Las revoluciones en la política y en la industria impulsarían y arrastrarían a toda Europa hacia un siglo de cambios espectaculares, el siglo XIX. En los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, las dos orillas del Canal de la Mancha se vieron agitadas por algunas de las fuerzas más profundas y convulsivas de la historia registrada. Las más claras manifestaciones de esta conmoción fueron la Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra alrededor del año 1780, y la Revolución Francesa, que comenzó en 1879. Del torbellino de la Revolución, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Ilustración surgieron brillando como un faro ante el mundo entero. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. La meta de toda asociación política es conservar esos derechos naturales e inalienables. Era un nuevo orden político. En 1790 los judíos de Francia pidieron ser aceptados como ciudadanos de la República Francesa. La Asamblea Nacional estuvo debatiéndolo durante 2 años. ¿Podrían los judíos y los cristianos superar siglos de separación y unirse como iguales? Por fin, en 1791, la Asamblea Nacional aceptó a los judíos como ciudadanos de la nación francesa. Los ejércitos franceses al mando de Napoleón Bonaparte marcharon a través de Europa llevando consigo los ideales de la Revolución Francesa. En un país tras otro, en Italia, Alemania, Austria, Hungría, las restricciones medievales fueron barridas y se concedieron a todo el mundo derechos políticos. Por primera vez se ofreció igualdad política y ciudadanía a los judíos en estas naciones de Europa. Pero los judíos entraron en esta nueva era con su propio sentido ancestral de ser una nacionalidad diferente. Durante siglos, todos los niños judíos habían aprendido que formaban parte de una nación distinta, una nación cuya historia comenzaba en las páginas de la Biblia hebrea. Muchos niños siguen aprendiendo todavía hoy las lecciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Dios dijo a Abraham: debes abandonar la casa de tu padre porque vas a convertirte en el padre de un nuevo pueblo. El espíritu de su nacionalidad había sustentado a los judíos. Los había mantenido unidos en la adversidad.
y dio sentido a todas sus adversidades y sufrimientos. La perspectiva de la ciudadanía en las naciones de Europa planteaba una pregunta inquietante. Ahora que los judíos eran franceses, alemanes y austríacos, ¿seguían siendo una nación distinta? Y si no eran una nación distinta, ¿qué significaba entonces el ser judío? Las respuestas se encontrarían no solo en la tranquilidad de sus propias conciencias, sino en el tumulto de los acontecimientos sociales y políticos que estaban por venir. En 1815, Napoleón fue derrotado en Waterloo. Los gobernantes reaccionarios de toda Europa trataron de deshacer lo que la Revolución Francesa había hecho. Pero mientras que los gobiernos trataban de restaurar los antiguos estilos de vida, las fuerzas económicas estaban transformando la sociedad europea. Thomas Carlyle, el ensayista escocés, escribió: Es la edad de la maquinaria. La lanzadera se cae de entre los dedos del tejedor y va a parar a unos dedos de metal que la manejan más deprisa. No existe un final para la maquinaria. Nada se nos puede resistir. Las fábricas producían nuevos artículos para satisfacer las necesidades de una población creciente. Se creó una nueva riqueza y una nueva clase social: los trabajadores industriales. Los campesinos y granjeros se iban en masa a las ciudades, algunos de ellos expulsados de sus tierras, y otros atraídos por las nuevas oportunidades de la economía industrial. El mundo agrícola, en el cual la gente había vivido durante cientos de años, fue reemplazado por una sociedad dinámica, urbana, industrial. Los productos de la revolución industrial fluían a los activos mercados de Londres y de todas las grandes ciudades de Europa. Este comercio en expansión dio un nuevo poder a las crecientes clases medias, a mercaderes, fabricantes y profesionales. En esta cambiante economía, los judíos de Europa occidental encontraron nuevas oportunidades. Sabían leer y escribir, y muchos tenían experiencia en el comercio. Unos se hicieron fabricantes de ropa o tejidos, otros se hicieron comerciantes, unos cuantos se hicieron banqueros. A principios del siglo XIX, Mayer Amschel Rothschild, de Frankfurt am Main, era el consejero financiero del gobernante de uno de los muchos estados alemanes. En 1805, el hijo mayor de Rothschild, Nathan, se fue a Londres, donde hizo fortuna como agente de bolsa y banquero. Sus 4 hermanos fundaron sucursales de la banca familiar en París, Viena, Nápoles y Berlín. En 20 años se convirtieron en una de las más poderosas familias banqueras de Europa. Los Rothschild eran un símbolo espectacular del éxito de los judíos en el mundo moderno. Para judíos como los Rothschild era posible la aceptación social, pero para la mayoría de los judíos, las restricciones legales y los antiguos prejuicios seguían siendo barreras para la igualdad social. En la mayoría de los lugares los judíos eran excluidos del gobierno, excluidos de puestos en las universidades. Necesitaban incluso permiso para residir en ciertas ciudades, como Berlín. En la década de 1820, muchos judíos alemanes prominentes se convirtieron al cristianismo, entre ellos el poeta Heinrich Heine. La partida de bautismo es el billete de admisión a la cultura europea. Berlín bien vale un sermón. Para la mayoría de los judíos, sin embargo, la idea del bautismo era inaceptable. Querían integrarse en el mundo no judío sin abandonar su identidad judía. Pero muchas costumbres y prácticas tradicionales judías reforzaban su separación. En la década de 1820, en Alemania, algunos reformadores judíos cuestionaban la validez de estas prácticas. No podemos seguir adhiriéndonos ciegamente a formas y preceptos de un tiempo pasado y desaparecido para siempre. No podemos seguir observando mandamientos que ya no tienen arraigo espiritual entre nosotros.
El movimiento de reforma fundó sus propias congregaciones. Aquí, en la sinagoga del oeste de Londres, los judíos reformistas parecían tan ingleses como cualquier otro inglés. Se introdujo música de órgano y un coro en el nuevo servicio religioso judío. Los reformistas buscaban la creación de una expresión moderna de los valores y las creencias judías. No somos un pueblo distinto, decían los reformistas. Somos europeos, diferentes de los demás solo en nuestra religión. Un rabino alemán, Samson Raphael Hirsch, estaba en desacuerdo. El judaísmo no es una religión, la sinagoga no es una iglesia y el rabino no es un sacerdote. El judaísmo no es un simple accesorio de la vida. Ser judío es la suma total de nuestra tarea en la vida. La mayoría de los judíos, desde luego, seguían aferrados a los modos tradicionales. Pero gradualmente fueron aceptando esos cambios que parecían naturales e inevitables en un mundo que estaba cambiando. La unidad de la práctica religiosa judía había sido rota. Jamás volvería a restaurarse. La ciudad centroeuropea de Praga refleja todavía el carácter de la Europa tradicional, un mundo de privilegios heredados para unos pocos y de pobreza e impotencia para la mayoría. A medida que iban pasando las primeras décadas del siglo XIX, este mundo tradicional iba siendo minado por las fuerzas de una economía cambiante. Las clases medias, que iban en aumento, pedían los derechos políticos que por primera vez prometió la Revolución Francesa. Estaban pidiendo democracia. 1848. La policía disparó en París contra una manifestación política. El pueblo se rebeló. Construyeron barricadas en las calles y se enfrentaron al ejército. Revueltas espontáneas estallaron en Italia, en Austria, en Dinamarca, en Hungría, en Alemania. En todas partes los judíos se unieron a la lucha por la libertad. Un rabino de Viena declaró: no pedimos nada para nosotros. Todo es para la nación y la patria. Primero, el derecho de todos los hombres a vivir, a respirar, a pensar, a hablar. Primero, los derechos de todos los ciudadanos. Después, nuestros derechos como judíos. En Frankfurt y en todas partes de Europa, unas asambleas reunidas apresuradamente crearon constituciones liberales y garantizaron igualdad política a los judíos y a otras minorías religiosas. Pero los nuevos gobiernos estaban desorganizados y carecían de experiencia. Fueron rápidamente derrocados, mientras que en todas partes los gobernantes conservadores reafirmaron su autoridad. En un sentido es cierto que la revolución fracasó, pero en otro triunfó. Toda Europa había entrevisto la imagen de una sociedad más democrática, una visión que no podía ser ignorada ni siquiera por el más poderoso de los monarcas. En Viena, el fracaso de la Revolución de 1848 fue seguido por la subida al trono imperial del joven Francisco José. Gobernó aquí en el Palacio de Hofburg durante 68 años, mientras los cimientos de su imperio austrohúngaro iban siendo minados por las diversas aspiraciones nacionales de sus muchos pueblos sometidos. La idea de que los lazos políticos tenían que abarcar a un pueblo con un lenguaje y una cultura comunes, la idea de la nación-estado, había surgido de la Revolución Francesa junto con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Después de 1848, los polacos, checos, húngaros, italianos y alemanes clamaban por su independencia, por sus propias naciones-estado en las que todos los ciudadanos pudiesen participar por completo en el gobierno y en la política. En ningún lugar la lucha por la igualdad política fue tan avanzada como en Gran Bretaña.
Los judíos y las otras minorías eran, en la mayoría de los aspectos, completamente iguales a la mayoría protestante. Pero aquí, en la Cámara de los Comunes, cada nuevo miembro del Parlamento tenía que prestar juramento con la verdadera fe de un cristiano. Este juramento excluía a los judíos de los niveles más altos del gobierno. En 1847, Lionel Rothschild fue elegido para la Cámara de los Comunes. Se presentó en el Parlamento, pero se negó a hacer el juramento. Le obligaron a retirarse. Los que apoyaban a Rothschild presentaron una moción para retirar la barrera del juramento. La Iglesia anglicana respondió rápidamente. Si destruís el cimiento del cristianismo, sobre el cual está basada esta legislatura, para gratificar a un puñado de hombres ambiciosos, destruiréis a la Inglaterra cristiana. Había otros que no estaban de acuerdo. Inglaterra, decían, no era una nación exclusivamente cristiana. Lo que se propone no es que los judíos legislen para una comunidad cristiana, sino que una legislatura compuesta por cristianos y judíos debe legislar para una comunidad de cristianos y judíos. El debate continuó durante 11 años. En 1858, después de haber sido elegido 6 veces, Lionel Rothschild fue por fin admitido en la Cámara de los Comunes. Colocó su mano encima del Antiguo Testamento y juró como miembro del Parlamento. El último gran obstáculo para la participación judía en la vida política británica había sido retirado. Entre los miembros del Parlamento que apoyaron a Lionel Rothschild estaba el hijo de un inmigrante judío italiano. Su nombre era Benjamín Disraeli. Se había convertido al cristianismo, pero a ojos de sus colegas seguía siendo un judío. 10 años después de la victoria de Rothschild, Disraeli se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña. Su ascensión al poder era la prueba de una creciente aceptación de los judíos en la vida social y política de Europa. La causa liberal iba haciendo un progreso constante a través del continente. Se fundaron nuevas naciones-estado con constituciones liberales, y un país tras otro garantizaron la emancipación política a los judíos. Pero la emancipación se terminaba en la frontera de Rusia. Más allá de esa frontera, más del 50% de todos los judíos del mundo vivía bajo el mando ruso. El vasto imperio ruso se extendía a miles de kilómetros al este de Francia e Inglaterra. Era una tierra tan incomprensible para la mayor parte de los europeos occidentales como remota. Sus costumbres eran medievales, su sociedad autocrática, casi intocada por las fuerzas que estaban agitando a Europa occidental. El mundo ruso era heredero de los valores espirituales del Imperio bizantino y de la fe ortodoxa oriental. A fines del siglo XVIII, Rusia se anexionó grandes zonas de Polonia, Lituania y Ucrania. Con esta expansión, Rusia tuvo bajo su mando a la mayor parte de la gran comunidad judía de Polonia. Durante siglos, Rusia había excluido a todos los judíos. Ahora se encontraban dentro de sus fronteras con una población judía superior al 1.000.000, una comunidad de artesanos y comerciantes, de posaderos y tenderos. Los comerciantes rusos, alarmados ante la perspectiva de la competencia de estos judíos, solicitaron protección. El gobierno respondió. Trazó una línea alrededor de las provincias donde ya vivían los judíos y les prohibió abandonar aquel territorio.
La región era llamada límite de asentamiento de la colonia. En todas partes dentro de la gran extensión de esta zona, los judíos eran una minoría que vivía en las tierras de otras gentes. Vivían entre los campesinos de Ucrania o de Polonia, de Lituania o de Moldavia. Cristianos y judíos vivían unos junto a otros, dependiendo los unos de los otros en una economía rural centrada en el mercado local del pueblo, llamado en yiddish el stelt. Los judíos eran los comerciantes en esta economía agrícola. Los campesinos acudían de muchos kilómetros a la redonda, trayendo sus animales y sus verduras, sus pescados y sus pieles, sus carros cargados de grano. A cambio compraban los productos de la ciudad que importaban los judíos: lencería, botas, aceite y palas. Aunque los judíos y sus vecinos campesinos se mezclaban en el mercado y en las calles del pueblo, estaban separados por la cultura, el lenguaje y la religión. Los judíos tenían sus propios gobiernos locales, sus propios tribunales y escuelas, y sus propias instituciones de caridad para cuidar de los pobres. Los ritmos de la vida judía eran los del calendario religioso, el Shabbat, las fiestas y los días sagrados. Un judío alemán admiraba la piadosa integridad de sus vidas. Un libro es su patria. Viven encerrados entre las tapas de este libro. Aquí ejercen su inalienable derecho de ciudadanía. De aquí no pueden ser expulsados ni despreciados. Los judíos asídicos de hoy heredan su legado de una vestimenta, unas creencias, costumbres y tradición de su pasado en Europa Oriental. Entre las instituciones comunales judías más respetadas de Europa Oriental estaba la yeshiva, la Academia de Estudios Religiosos Avanzados. Las grandes yeshivas de la zona del límite eran famosas por su erudición entre los judíos de todo el mundo. Las familias hacían grandes sacrificios para que sus hijos pudieran dedicarse enteramente al estudio de los textos sagrados, de la Torá y del Talmud. Para todos los hombres, el estudio era el medio por el que la ley judía podía ser comprendida y aplicada a la vida cotidiana. Un hombre que alarga su mano para pedir lo hace porque es pobre. Desgraciadamente, en nuestro tiempo, los pobres se ven obligados a alargar sus manos. El rico no saca la mano del bolsillo para dar limosna al pobre. El pobre debe pedir primero. ¿No es cierto? Una preocupación por los valores éticos infundía a la cultura judía una aguda conciencia moral que daba a la comunidad su estampa y su sabor particulares. La discusión y la argumentación del estudio talmúdico eran la disciplina según la cual vivían. Esta cultura diferenciada era profundamente ajena al mundo ruso. El gobierno ruso quería que los judíos abandonasen su estudio de la Torá y el Talmud, que abandonasen lo que les hacía diferentes. A principios del siglo XIX, los judíos de Europa Oriental se enfrentarían al poder autocrático del Estado ruso. El zar de Rusia, el emperador, era absoluto en su autoridad. Su voluntad era ley. Los zares trataban de modernizar su economía, forzando a todos los pueblos del imperio a servir los intereses del Estado. Bajo el reinado de Nicolás I, los niños judíos hasta de 12 años eran alistados en el ejército para servir en él durante 25 años. Cuando Nicolás murió en 1855, se dice que fue tan grande el regocijo que el pueblo se abrazaba en las calles de San Petersburgo. A Nicolás le sucedió su hijo, Alejandro II. Igual que sus predecesores, Alejandro quería transformar la sociedad rusa.
Él también era un rey autocrático, pero fue un hombre de espíritu más generoso. Liberó a los 30 millones de rusos que estaban atados a la tierra como siervos. Alentó la industria moderna y llevó a su pueblo una pequeña medida de libertad civil. La política de Alejandro aceleró los cambios en la sociedad rusa. Para estimular el comercio, permitió a unos pocos miles de los hombres de negocios y profesionales judíos de mayor éxito abandonar la zona limitada e instalarse en cualquier otro lugar del imperio. Sus hijos podían entrar en las grandes universidades de Moscú y San Petersburgo. Cuando salíamos de la universidad nos inclinábamos ante el santuario que nos había abierto sus puertas. Nos abrazábamos los unos a los otros. Orgullosamente íbamos andando a casa, ansiosos por gritar a todo el que nos encontrábamos: ¿te has enterado? Somos estudiantes. Estos estudiantes judíos aprendían ruso en vez de hebreo, ciencias, matemáticas y literatura en lugar de la Torá o el Talmud. Llevaron consigo la pasión judía por el estudio a medida que iban entrando en el mundo moderno y dejaban atrás el mundo tradicional. Mientras la sociedad rusa cambiaba, su gobierno no lo hacía. El pueblo seguía carente de poder. La modernización económica destrozó sus vidas. El viejo entramado del comercio rural fue destruido. Millares de personas abandonaron los pueblos y las granjas y se dirigieron a las ciudades. Muchos perdieron sus ocupaciones y se vieron forzados a vagar en busca de trabajo. En 1881, Alejandro II fue asesinado por los anarquistas. Corrió el rumor de que los judíos eran los responsables. Unas cuantas semanas más tarde, en la ciudad de Elisabethpol, estalló un motín entre los campesinos y los obreros. Atacaron a los judíos mientras la policía se limitaba a mirar. A finales de 1881 los tumultos se habían extendido a más de 200 pueblos y aldeas. El aire resonaba con gritos salvajes. La destrucción comenzó. Nubes de plumas giraban por el aire. El estruendo de las ventanas rotas, los gritos, los alaridos y la desesperación. Pogrom. Era la palabra rusa que significa motín. En las décadas que siguieron volverían a estallar pogroms una y otra vez con terroríficas consecuencias. El gobierno ruso empezaría a emplear los pogroms como una herramienta de su política para alejar del Estado las iras del populacho y volverlas contra los judíos. Fue un golpe mortal para todos los judíos, incluidos aquellos que habían entrado en la vida rusa. Hasta ahora nos habíamos considerado rusos, no judíos. Los acontecimientos de estas pasadas semanas nos han demostrado lo trágico que ha sido nuestro error. Sí, somos judíos. Muchos buscaban otras tierras en las que poder establecerse. Decenas de millares huyeron de la zona restringida en 1881, volviendo sus miradas hacia nuevos mundos. Unos cuantos jóvenes entusiastas se dirigieron al antiguo hogar de la patria judía, a Palestina. Pero la amplia mayoría de los que abandonaron Europa Oriental se dirigió hacia el oeste,
partiendo de los grandes puertos de Alemania, de Bremen y de Hamburgo, en dirección a América. En los 40 años que siguieron a 1881, unos 2 millones de judíos, un tercio de los judíos de Europa Oriental, pasaría por estas salas aferrándose a sus escasas pertenencias en dirección a lo que esperaban sería una vida mejor. Corrió por todo Poloch que mi madre tenía un billete para el vapor de América. Todos querían tocar el billete. ¿Cuánto costaba? ¿Seguro que podríamos tener comida kosher en el barco? Oh, debe llevarse todos los colchones de plumas. Los colchones de plumas escasean en América. En América duermen sobre colchones duros incluso en invierno. Un billete de barco era el pasaporte para una nueva vida. París, 1889. Habían pasado 100 años desde la Revolución Francesa. Para conmemorar el aniversario, los franceses erigieron una estructura que se alzaba por encima de la ciudad. La Torre Eiffel era un tributo a la ciencia, al optimismo y al futuro de la humanidad. En toda Europa occidental la población estaba aumentando. Las ciudades se estaban expandiendo. La clase media, segura en su poder, disfrutaba de los beneficios de una sociedad próspera. La nueva economía se desarrolló con asombrosa velocidad. La sociedad industrial producía más bienes para más gente que nunca antes en su historia. Se creó una gran riqueza, pero también dislocaciones sociales. Hombres que antes trabajaban la tierra, ahora manejaban máquinas. Los empleos eran esporádicos e inciertos, los salarios bajos, las jornadas de trabajo largas. Las máquinas arrebataron el medio de vida a artesanos y artífices. Miles de personas que habían prosperado bajo la antigua economía estaban amenazadas por la nueva. El mundo moderno parecía pesar sobre ellos con una fuerza implacable. Los que habían perdido con la nueva economía volvieron su ira y su frustración contra aquellos que habían ganado. En la década de 1880, la mayor parte de los judíos de Europa Occidental pertenecía ya a la clase media. Habían ganado sus derechos políticos. Habían ganado también un lugar en la sociedad europea. Un fabricante textil judío escribió acerca de su pueblo de Alemania. En un tiempo hubo una cantidad bastante grande de judíos pobres en la comunidad. Los que aún recuerdan aquellos primeros días deben saber que tuvo lugar una transformación ante sus propios ojos y que la nueva generación ni siquiera puede imaginarse. En Alemania, Francia, Austria, los judíos estaban ahora por encima del nivel medio en cuanto a riqueza y educación. Llevaron sus tradiciones de cultura y erudición a las profesiones liberales, ayudando a dar forma a la ley, a la medicina y al periodismo modernos. Los que estaban acostumbrados a mirar con desprecio a los judíos y a considerarlos inferiores, se asombraron de la magnitud de sus logros. Su nueva presencia era en sí misma una afrenta para sus enemigos. Para aquellos que odiaban y temían el rápidamente cambiante mundo moderno, los judíos se convirtieron en el símbolo de todo lo que tenían y no podían comprender. En la década de 1880, los políticos astutos y oportunistas se dieron cuenta de que el resentimiento por el éxito judío podía ser empleado como una fuente de poder político. Antisemitismo. La palabra era nueva, pero los odios que reflejaba eran antiguos. Y a partir de esos odios, los antisemitas crearon un peligroso movimiento político. Sacaron de la obra de Darwin y de otros biólogos cualquier teoría que pudiese ser retorcida para apoyar la idea de una raza judía.
Culpaban a los judíos del crecimiento de la industria. Les echaban la culpa de la pobreza y el sufrimiento. Les culpaban por el mundo moderno. En Viena, donde la comunidad judía era amplia y próspera, Karl Lueger se presentó a alcalde con una plataforma antisemítica. Fue elegido una y otra vez. Un poeta austríaco describió la política irracional de esos días. La política es magia. A quien sepa cómo convocar las fuerzas de las profundidades, a ese le seguirán. Para cuando llegó la década de 1890, las fuerzas del antisemitismo habían llegado hasta estas cámaras del Parlamento austríaco. Aquí en Viena, como en todas partes, los partidos políticos buscaban obtener el apoyo electoral procurando satisfacer sin escrúpulos las actitudes antisemíticas. Y había antisemitas en todas las tendencias políticas. Los antisemitas radicales consideraban que los judíos encabezaban las fuerzas del capitalismo. Los antisemitas liberales los consideraban como un pueblo oriental y torpe, incapaz de integrarse en las naciones de Europa. Mientras que los antisemitas conservadores veían a los judíos como desarraigados, faltos de tradición, peligrosamente modernos. Claramente lo que les importaba a los antisemitas no era el auténtico contenido de la vida y el carácter judíos. Sus judíos eran creación y reflejo de sus propios terrores, neurosis y fantasías. Atacar a los judíos era atacar a todo aquello que les disgustaba en el mundo moderno. Mientras los judíos se esforzaban por romper las cargas del odio y los prejuicios tradicionales, los antisemitas encontraban que eran un blanco vulnerable y políticamente útil. En Francia, en la década de 1890, los judíos ya estaban completamente integrados en la vida de la nación, compartiendo la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos. Fue aquí donde tuvo lugar uno de los más notables episodios antisemíticos. En 1894, Alfred Dreyfus, un capitán judío del ejército francés, fue acusado de ser espía de los alemanes. Fue procesado y condenado con pruebas falsas. En una ceremonia pública, Dreyfus fue degradado de su rango, mientras entre la multitud que le rodeaba se oían gritos de «¡Muerte al traidor! ¡Muerte a los judíos!». La prensa antisemita recogió ese grito. Qué terrible lección esta desgraciada traición del judío Dreyfus. Todas las maniobras de los judíos están dirigidas en contra del mismísimo corazón de Francia. Dreyfus era, de hecho, totalmente inocente. Fue exiliado a la colonia penal de la Isla del Diablo. Durante 4 años su caso fue olvidado. Luego, en 1898, el escritor Emilio Zola publicó una carta abierta al presidente de Francia. Diré la verdad. Es mi deber hablar. Mis noches se verían rondadas por el espectro de un hombre inocente que está expiando un crimen que no cometió. Yo acuso al general Villot de haber tenido en sus manos pruebas decisivas de la inocencia de Dreyfus y haberlas eliminado. Yo acuso al general Mercier de ser cómplice. Yo acuso al general Bois de Fer de ser cómplice. Yo acuso al Consejo de Guerra de condenar a un hombre inocente. Para muchos franceses, el ataque de Zola a los generales les pareció un ataque contra la mismísima Francia. Sus artículos desataron una tormenta. En las calles de París hubo manifestaciones masivas. Se celebraron duelos. Las familias y los amigos se separaban. Toda Francia tomó partido a favor de Dreyfus o contra él. Los antisemitas de toda Europa explotaron el caso Dreyfus. En Roma, el diario jesuita oficial denunció la emancipación de los judíos. Los judíos han inventado la aseveración de un error judicial. El verdadero error fue concederles la nacionalidad francesa. Esa ley debe ser revocada, no solo en Francia, sino también en Alemania, Austria e Italia. Zola y sus aliados se mantuvieron firmes en su puesto.
En 1899 comenzó una investigación oficial. Descubrió que las pruebas contra Dreyfus realmente habían sido falsificadas por oficiales del ejército francés. Un segundo consejo de guerra volvió a declarar culpable a Dreyfus, aunque esta vez con circunstancias atenuantes. Dreyfus no fue completamente absuelto hasta 1906. Volvió a su cargo y fue condecorado con la Orden de la Legión de Honor. La mayor parte de los judíos de Francia se sintieron tranquilizados con la victoria de Dreyfus. Sentían que ellos, junto con Dreyfus, habían ganado su causa contra los antisemitas. Entre los periodistas que estaban en París durante el caso Dreyfus se encontraba un judío vienés, Theodor Herzl. Él llegó a una conclusión diferente. Nos hemos esforzado honradamente por fusionarnos en la vida social de las comunidades que nos rodean y en conservar solamente la fe de nuestros padres. No nos ha sido permitido. En países en los que hemos vivido desde hace siglos, se nos sigue proclamando extranjeros. Si los judíos no podían ser aceptados como europeos, seguirían entonces siendo una nación diferente, sin un hogar. Herzl pidió la creación de un Estado judío. El movimiento para la creación de este Estado se llamó a sí mismo sionismo, por el nombre de una montaña de Jerusalén, el Monte Sión. En 1897, en Basilea, Suiza, 200 delegados de toda Europa se reunieron en el primer Congreso Sionista Mundial. La presencia de Herzl electrizó al Congreso. Los judíos que lo deseen conseguirán su Estado. Viviremos por fin como hombres libres sobre nuestra propia tierra. Unos pocos colonos judíos de Rusia se habían puesto ya en camino hacia Palestina. Ahora, bajo la inspiración de Herzl, la idea del sionismo se convirtió en un movimiento político. El movimiento sionista tuvo su máximo eco en Rusia, donde los judíos buscaban la manera de conseguir un mejor modo de vida. A finales del siglo XIX, muchos judíos de la zona restringida vivían en ciudades, no en los mercados. Un número cada vez en aumento trabajaba en fábricas e industrias marginales. La pobreza estaba muy extendida, y los pogroms que siempre volvían a aparecer eran un constante motivo de miedo. En 1897, un grupo de judíos socialistas se reunió en la ciudad de Vilna para formar lo que se conocería como el Labor Bund judío. Durante siglos el judío vivió como esclavo. Cuando su sangre era derramada, caía como un animal estúpido bajo la mano del matarife. Pero el espíritu de los antiguos héroes judíos ha renacido entre los obreros judíos. Los bundistas se unieron a otros socialistas para luchar por los derechos de los trabajadores. Mediante la revolución, esperaban curar los males de la vida rusa y acabar con la opresiva pobreza de la zona restringida. Las mujeres judías, dejando a un lado su papel tradicional, se unieron a los nuevos movimientos, al sionismo, al bundismo. Se unieron a la lucha por reformar la vida judía. El yiddish, el habla común de las masas judías, nunca había sido tomado en serio por los judíos educados. Su combinación de caracteres hebreos y dialecto alemán les había parecido vulgar e inculta. Ahora se convirtió en el vehículo para un renacimiento de la cultura judía. Los periódicos y revistas llevaron el mundo moderno a las vidas de millones de judíos que hablaban en yiddish.
Shakespeare, Tolstoy, Dostoyevsky, los clásicos universales, fueron traducidos al yidis. Los escritores crearon una nueva literatura tanto en yidis como en hebreo. Chaim Nachman Bialik, el poeta hebreo. Simon Duvnov, el historiador del pueblo judío. Mendel Moicher Sforim, el novelista yidis. J.L. Peretz, el poeta yidis. Sholem Aleichem, el escritor yidis. Se desarrolló un teatro yidis. Nació una cultura laica y popular basada en la vida cotidiana del pueblo judío. La corriente de la cultura y la vida judías fluiría hasta el mundo europeo en toda su extensión a medida que el siglo XIX se iba acercando a su fin. En la alegre vida urbana de Viena, París, Berlín, Londres y San Petersburgo, las consecuencias de un siglo de cambio social y económico eran visibles por todas partes. El mundo estaba fermentando. Nuevas industrias aparecían como de la noche a la mañana. Nuevas ciencias, nuevas formas artísticas, nuevos estilos de vida. Al principio del siglo XIX, la mayoría de la gente pensaba que viviría en un mundo muy parecido al de sus padres. A finales del siglo, todo el mundo sabía que a lo largo de su vida, el mundo se transformaría más allá de lo reconocible. Todos los aspectos de la sociedad y de la vida estaban siendo puestos en duda. Una generación se integró entusiásticamente en la exploración del mundo moderno. En todos los campos, los judíos jugaron un papel importante. Arthur Schnitzler, Sigmund Freud, Arnold Schoenberg, Amedeo Modigliani, Franz Kafka, Gustav Mahler, Marcel Proust, Albert Einstein. Estos hombres eran judíos. También eran europeos modernos. El ser judíos ya no les restringía un mundo judío aparte. Hicieron su contribución no al cuerpo de una cultura judía, sino a la herencia común de todos los europeos. En las capitales de Europa la llegada del siglo XX fue saludada con cañonazos. Una persona que los escuchó escribió: Escuché con una especie de escalofrío. Uno no sabía todo lo que el siglo XIX se había llevado, pero no sabía lo que traería el siglo XX. En marzo de 1912, la princesa Luisa se casó en Moscú. El zar Nicolás II y la zarina Alexandra encabezaron la procesión con el príncipe heredero Alexis a su lado. Siguiéndoles iban las princesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. La boda reunió a los potentados y a la realeza de todos los países europeos, incluyendo a Francisco José de Austria y a Guillermo II, emperador de Alemania. Al cabo de 6 años, los imperios de Francisco José y de Guillermo desaparecerían. Nicolás y su familia habrían muerto. Una revolución en Rusia y una guerra mundial en Europa traerían el fin para estos últimos vestigios del viejo orden político. La zona rusa restringida a los judíos llegó a su fin mientras los ejércitos iban y venían por la región. Sus pobladores fueron evacuados y sus instituciones sociales destruidas. Los judíos lucharon como ciudadanos de las naciones europeas, como alemanes, franceses, austríacos, ingleses, rusos. Para los judíos, igual que para el resto de los hombres, el mundo de las verdades establecidas había desaparecido. 100 años antes,
El gueto, la comunidad cerrada, las leyes religiosas habían formado la identidad judía. Ahora, cada judío estaba obligado a descubrir por sí mismo el significado de su herencia judía. Ahora había una compleja diversidad en la vida judía. Cada judío tendría que encontrar su propio lugar en un mundo a la vez prometedor y precario. En noviembre de 1917, después de que las fuerzas británicas ganasen el control de Palestina, el líder sionista Chaim Weizmann se aseguró una promesa del gobierno de Gran Bretaña. Se conocería como la Declaración Balfour, por el nombre de quien la firmó, el ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. 30 años más tarde, la promesa de la Declaración Balfour se cumpliría con la creación del Estado de Israel. La diversidad de la vida judía encontraría ahora expresión en nuevas tierras, donde esperaban nuevas oportunidades. A muchos les parecería que la mayor esperanza estaba en una tierra al oeste, al otro lado del Atlántico. A través de esta gran sala del centro de inmigración de la isla de Ellis, en Nueva York, pasaban judíos y gentiles, los pobres y los desposeídos, los hambrientos y los que no tenían derecho al voto. El faro que les guiaba hasta aquí era la visión de una América en la que se forjaría una nueva tradición basada en los sueños universales de justicia e igualdad. El profeta Isaías había escrito: «Entonces la justicia habitará en las tierras salvajes y el bien morará en los fértiles campos». América, soñaban y esperaban, sería ese fértil campo.